Bueno, hola. Hola, nosotras somos el grupo 10. Yo soy Laura Mojica Yo soy Valentina Pérez. Y yo soy Daniela Millán. y hoy vamos a hacer el video de retroalimentación del curso de entorno cultural. ¿Alguien quiere empezar? Si quieren, yo empiezo. Bueno, primero, yo creo que este curso es un curso que nos ha enseñado mucho sobre la mortalidad, que es algo que pues como muchas personas nos cuestionamos de manera personal o como que reflexionamos a veces en el quizás o en el qué sería o qué fue. Sin embargo, nunca pues es fácil hablar de este tema o como reflexionar como en cuanto a la carrera que nosotros estamos haciendo, que es arquitectura, y cómo la cultura y la arquitectura se unen para crear como eh, un balance y también como la importancia de esta, pues dentro de nuestra disciplina. Digamos que a mí me parece muy importante que tengamos muy en cuenta la cultura a la hora de hacer proyectos y eh, como crear cosas, porque digamos, la cultura nos enseña del pasado, del futuro y del presente, y como que nos sirve como guía para poder aprender y como innovar y hacer cosas nuevas, y también como aprender sobre el pasado y cómo hemos llegado a donde estamos. Entonces me parece muy importante también entender las diferencias en culturas y las diferencias que hay en, como en cuanto a lo menos tangible, como a las creencias y como a estas cosas que son tan diferentes en diferentes lugares y como el terreno cambia como dependiendo de esto. Desde mi punto de vista, yo siento que la muerte es como un concepto tan amplio que el hecho de que el profesor nos haya dado como ciertos términos y como ciertas categorías nos ayuda a enfocarlo mucho más por donde lo queríamos ver, porque si nos hubiera dejado como el término de la muerte completamente y hacer como una presentación de eso, siento que cada grupo se habría ido por distintos caminos y no habríamos llegado como a las mismas conclusiones tal vez. Por lo que siento que fue una buena elección haber pues escogido como distintas categorías. Tal vez yo habría escogido otras categorías, pero sí me pareció una buena idea haberlo hecho. También me parece que los videos que vimos, la mayoría fueron muy interesantes. Me gustó mucho el último que vimos. También me gustó la película. Em, Siento que todos abordaban como temas que nos ayudaban a la presentación y como la entrega final que tuvimos. Y por su parte también, pues nos ayudan como a indagar y a querer meternos más en el tema cada vez. Sí, pues a mí todo el material que se llevó a cabo me pareció súper interesante. Y como a Laura, la película también me pareció como que nos dejó muchas enseñanzas. O sea, como a ver la vida desde otra manera, me parece interesante. Y digamos que el tema de la mortalidad tratado en clase, me parece que depende mucho de la perspectiva que tenga cada persona. Y pues en mi caso es como un tema que aún me cuesta como manejar. Todavía estoy aprendiendo a manejarlo. Y pues sí, los materiales, como sí, los videos, las lecturas. La lectura no me acuerdo cuál era, pero una de ellas me pareció muy interesante porque hablaba como de la vida de muchas personas y como que solo la experiencia de otras personas lo ayuda como a uno a salirse de las cuatro paredes en las que uno vive, y me parece que sí, como que la experiencia de otras personas lo ayudan a uno mucho y me gusta eso. Sí, yo creo que en cuanto a los materiales que nos dieron para trabajar en clase, como los videos, me gustó mucho, mucho como creo que si no estoy mal era el segundo video, que era de la construcción de un memorial para Benjamin,
como lo tengo muy presente en mi cabeza. Me gustó mucho ese video porque siento que me hizo relacionar mucho como la arquitectura o em, como que la arquitectura puede ser también un contenedor de memoria o como un contenedor o pues como explicar un memorial o como lo que funciona un memorial de una manera como mucho más conceptual y no tan como literal de tener, digamos, una estatua de una persona. Eso me pareció muy interesante porque siento que muchas veces nos vamos como por el camino fácil, como por el camino literal de las cosas y acaban siendo un poco menos interesantes, como que a ponerse a reflexionar sobre como un tema o como sobre lo que llevó a esto a ser como memorable. Entonces me parece muy interesante eso porque pues ese referente, digamos, me ha servido también en otras clases, como que he podido explotarlo un poquito. Mm, y pues me gusta mucho como el contenido así, como que siento que ese fue el video que más me disfruté porque era como algo muy útil para saber. Yo también quiero hablar de la lectura que hicimos, que era como las diferencias entre la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos. Esa lectura fue la que más interesante me pareció, la verdad, ahora que me acuerdo. Y pues me dejó pensando mucho, no como solo en la clase, sino realmente me dejó pensando en mi vida, como hasta qué punto realmente interactúan los dos mundos, ¿saben? Como, ¿será que uno se muere y realmente sigue viendo a las demás personas que siguen vivas? ¿O qué pasa cuando uno se muere? Como esa pregunta como que se quedó conmigo y realmente la he tenido en mi cabeza durante bastante tiempo después de ver eso. Y me parece que si se continúa con el tema de la muerte es algo que aporta mucho para los siguientes cursos. También me parece que en la siguiente lectura, que era como que hablaba como de un templo, no recuerdo bien cómo se llamaba, también me dejó pensando mucho y reflexionando sobre el tema y lo pude aplicar en el proyecto, por ejemplo. Realmente nunca pensé que pues pudiera sacar algo así, pero me ayudó mucho en mi proyecto final, como a poder implantarlo y a pensar como que viene primero el ambiente y después si viene lo construido. Sí, devolviéndome un poco como al tema de los temas tratados en clase, me parece que son temas como muy abiertos y no solo hay un enfoque, o sea, no solo puede haber una opinión, sino al todos pensar de distinta manera, como que había infinidad de maneras de ver cada cosa, o sea, como la mortalidad depende mucho a la experiencia que cada uno tenga o haya tenido. Entonces sí, como que me parece chévere que sean temas tan amplios porque hay en distintas clases se puede ver como que solo hay un enfoque y uno no puede salir como de eso, sino sí como que tiene que seguir lo que se trate o se tenga pensado para esa clase. En cambio, en esta como que podemos ver que todos pensamos de manera distinta y todos pudimos como expresar lo que pensamos y no solo en enfoque a lo que, sí, como a un tema como muy limitado. Eso. Sí, yo creo que algo que rescato mucho del curso es como la cantidad de temas que se pueden abordar o pues como de subtemas que se pueden abordar dentro de un gran tema, que es la mortalidad y cómo esta se relaciona también tanto como en nuestras vidas, en nuestra cultura, como en la arquitectura y cómo construimos y cómo proyectamos esta cultura, digamos. Eso me parece muy interesante y quería también rescatar un poco como el, los objetos de memoria. Yo cuando llegué a la clase siento que tenía como una percepción de un objeto de memoria como muy diferente a la que nos han enseñado y me parece muy interesante también como tener eso en cuenta, porque digamos yo llegué creyendo que los objetos de memoria tenían que ser como
algo muy antiguo, algo como muy de una cultura, como muy rico en la cultura, o como que sea pues venerado como por todo el mundo o como dentro de esa cultura. Entonces, digamos, no sé, los objetos con los que enterraban en Egipto a los faraones o como cosas así, más que, pues más allá de lo que uno tiene, que es como lo que realmente hemos trabajado acá, que es como todos nuestros objetos pueden ser también como contenedores de memoria, como un objeto cotidiano puede convertirse también como en un objeto de memoria que se ve relacionado con la mortalidad y como el significado que uno le ponga a las cosas. Y eso también me pareció muy bonito porque em, uno empieza también a ver lo que tiene de manera diferente, como empieza a ver como la historia detrás de todo y realmente pues me parece como muy, como un aprendizaje, como una enseñanza muy bonita, saber todo eso y tenerlo en cuenta como para la vida también. Ok. Bueno, por mi parte también, hablando de los objetos de memoria, me pareció pues que esa categoría sí ayudó como a abordar mucho el tema de la muerte y ver hacia dónde lo teníamos como que ir enfocando respecto a las presentaciones y pues la entrega final. Me pareció que además de ser interesante, nos demostraba como que pues no que la muerte está cerca, sino como que es un tema pues para todos, ¿verdad? Em, a todo el mundo les llega la hora y a veces lo vemos como muy lejano, pero esa categoría en especial fue la que me hizo darme cuenta como que realmente cosas en mi misma casa me recuerdan a eso, me recuerdan a las personas que ya no están y eso pues me pareció curioso también. Hablando de las siguientes categorías, por ejemplo la de cementerios, me parece que se podría abordar como no cementerios como anteriores y como lo íbamos tratando, sino me parece como más curioso poder poner otra categoría que fuera como qué pasa después de la muerte o como qué piensan que, como que viene después, si me hago entender. Siento que se aportaría un poco más que ponerle una categoría como cementerios o tumbas era. Y la siguiente categoría, que era la de rituales, esa sí me pareció interesante porque nos ayuda como a ver el panorama completo y entender que pues no estamos solos, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene rituales muy distintos a los que uno tiene normalmente y pues en realidad conocer es el primer paso para tener empatía y como para abrir nuestra mente a ver qué es un concepto mundial. Yo creo que lo de los cementerios, a mí sinceramente me parece como una muy buena conexión de la arquitectura y la muerte, digamos como la mortalidad, porque es precisamente lo que decían en clase, como los cementerios son un poco como esa extensión o como ese, más allá de los ritos, como que se le dan, según la cultura, a las personas que han fallecido. Y siento que la arquitectura entra mucho en ese papel como de hacerlo como estructurado. Y yo creo que de pronto lo que haría como en ese tema sería, no sé, replantear cómo estas construcciones sí, como si ayudan como a esta cultura o que estos ritos sí se plasmen de la manera que deberían serlo o como qué modificaciones también se les podría dar como para que cumplan como con el papel que tienen y como con el significado que se le aporta desde los ritos. Eso me parecería muy interesante. Perdón, a mí, hablando un poco de los rituales que tenía como cada cultura, me parecía, o sea, me parece interesante ver lo que hacían, pero me parece como que la manera de ver la mortalidad dependía mucho de los rituales que hacían, ¿sí? O como que sí, la manera de ver la mortalidad dependía mucho de los rituales que hacían como en cada cultura o en cada, sí, en cada cultura y como que habían unos que eran muy felices y veían la muerte como
como, no sé, como algo de agradecimiento, como con agradecimiento y como pasar a una vida como mejor o algo así. Entonces, sí me parece como que depende mucho de el ritual o la manera que tengan de ver algunas personas, como que eso influye mucho en uno y uno va creciendo como con eso que piensan también los mayores. Uno lo va cambiando, sí, pero como que al principio, no sé, yo antes veía la muerte como con miedo y siento que eso era porque veía a los demás como llorando y o en las mismas películas como que, no sé, como que me hacían ver que o creer que la muerte como que daba miedo. Sí, pero los rituales me parecieron súper interesantes, como que algunos bailaban, otros como que em, como que cantaban, otros les rendían homenajes con, no sé, como con algún objeto, con, sí, como para honrar la vida. Entonces, sí, como que los rituales me parecieron súper interesantes ver. Y también como que pudimos investigar un poco más allá de nuestra cultura, ¿sí? Nos fuimos como hasta África, entonces ver a los africanos bailar felices, mientras que acá a veces es como los funerales súper tristes, como que cada uno tiene una manera distinta y me parece interesante ver eso. Sí, yo creo que como ese cambio de celebraciones también va muy dirigido a cómo cada cultura percibe la muerte, como decía Daniela, como acá nosotros vemos la muerte un poco como con miedo, como final, como con tristeza, porque ya las personas con las que estábamos pues ya no están. Siento que en otras culturas de pronto lo que lo celebran es como la vida de la persona que falleció, no como que no la lloran eh, tanto como con tristeza, sino como con felicidad de que ya acabó como de aprender todo lo que tenía que aprender en este mundo y sigue como a su siguiente paso, como en la vida. Mm, entonces, digamos, pues la cultura que nosotras investigamos fue como lo que decía Nela, como la africana, y vimos que en esa cultura las personas se gastan literal sus ahorros de la vida como para poder celebrar la vida de la persona que falleció y les crean como ataúdes como personalizados según como el campo en el que ellos trabajaban o lo que les gustaba y bailan todo como llevando el cuerpo y hacen fiestas durante semanas y celebran cada mes, cada año, como la muerte de esta persona y me parece muy interesante y muy curioso a la vez porque siento que acá nosotros tendemos a como cuando se muere alguien como intentar seguir adelante y no rendirle el homenaje así desde como desde lo feliz, desde lo que hizo en su vida, sino como que intentamos seguir adelante con nuestras vidas, pues recordando a la persona y como respetando a la persona y rezándole, pero no tanto como no sé, como que ya en esa cultura siento que no le tienen como tanto miedo al morir o no le tienen como tanto, no sé, como de pronto como el no saber, el no conocer acá genera mucho miedo y como que hayan esas, pues, culturas de pronto tienen más respuestas como de lo que ellos creen. Entonces siento que eso también influye un montón y me parece muy interesante ese choque cultural o como esa diferencia que hay entre estos dos, como entre, la verdad, pues muchas culturas del mundo, como cada una es diferente y cada una tiene sus creencias, que siento que es algo, unos estudios culturales pues muy interesantes como para tener en el futuro y que siento que nos ayudan a todos y nos enriquecen un poco la mente, saber de esto. Em, bueno, y ya para cerrar, este fue nuestro video de retroalimentación. Muchas gracias por verlo.